Bienvenidos. Con ustedes el docente Luis Augusto Forero Sepúlveda y oriento formación en el área de gerencia de personal, básicamente en los programas de administración de empresas. Hoy deseo abordar con ustedes un tema que es de vital importancia, la integración del talento humano. Este es uno de los aspectos de la gestión de gerencia de personal más importantes y queremos abordarlo en su conocimiento muy general como proceso para que miremos de qué consta este proceso. Obviamente habrá la necesidad de profundizar en cada uno de estos temas en específico en unas posteriores alocuciones. Miremos esto, cómo seleccionar el talento humano de la mejor manera, integrándolo a las organizaciones. La respuesta las tenemos desde las técnicas y las herramientas administrativas que los distintos teóricos de gerencia de personal nos han aportado. Muchos de los errores más comunes en la gestión administrativa de personal se da por mala aplicación de estas técnicas o herramientas o desconocimiento de ellos, dando como resultado final la falta de efectividad de la empresa en su desempeño y desde luego tiene un impacto en la condición humanística del personal. El proceso está integrado por estas etapas. Comúnmente llamamos proceso de selección y en el argot común y corriente de empresas se habla del proceso de selección, desconociendo que la selección hace parte importante de un proceso que es mucho más integral. Tal vez por la contundencia que esta etapa tiene, generalizamos el llamar al proceso de selección como tal, pero el proceso está definido de esta manera. Y lo que da origen a este proceso es una necesidad organizacional sobre la provisión de un cargo, ya sea porque el cargo está vacante, por alguna razón desconocida, su titular se retiró, o porque un cargo fue creado en la organización, lo cual responde a una necesidad y es conveniente cuando se hace de manera adecuada porque es un significado de que la empresa está creciendo y está en desarrollo. Y miremos, hablábamos de técnicas y herramientas y esta es una técnica necesarísima para yo darle inicio a cualquiera de las funciones de personal y de manera específica la cual estamos tratando hoy, el proceso de integración. Una de las cosas que se requiere es que mi cargo esté desde la gestión administrativa de la empresa y específicamente en la etapa de organización, los cargos estén absolutamente perfilados, estén muy concretos para que podamos tener esa información como fundamento de todas las funciones que se siguen. Comúnmente las funciones de personal más generales son estas. Ninguna función de estas pudiera llevarse a cabo de manera eficaz si el cargo no está absolutamente definido. Hablábamos del proceso, veíamos desde la necesidad de aprovisionar un cargo y miremos de manera muy general qué es el reclutamiento. Básicamente es un proceso de comunicación a través del cual, mediante una convocatoria, se busca atraer el mayor número de aspirantes posibles. Si nosotros hablamos en una etapa posterior de selección, tenemos que tener una base de aspirantes de los cuales poder hacer una selección. El reclutamiento también obedece a unas técnicas que se deben tener en cuenta. Lo que más recomiendo yo de entradita en este tema es que la convocatoria sea divulgada por un medio eficaz de cara al perfil de aspirante que estamos buscando. Y la convocatoria debe tener unos contenidos de información lo más exactos posibles, como el perfil del aspirante que buscamos, la identidad de la empresa que convoca y las condiciones o requisitos de ingreso. Agotada esta instancia viene la etapa de selección, que de la cual derivamos en definir a todo el proceso como selección, cuando el proceso realmente es más integral. Pero es una etapa contundente que conlleva una serie de actividades y finalmente derivan en escoger o seleccionar el más idóneo, el más calificado de ese grupo de aspirantes preseleccionados en el reclutamiento.
Aquí se aplican todas las pruebas de conocimiento, hay todos los apoyos técnicos, test psicológicos de personalidad, inclusive la observación en escenario real de desempeño y todo lo que sea válido para poder medir el grado de competencia que un aspirante tiene. También es clave en esta etapa hacer la verificación de la información suministrada por el aspirante en términos de su hoja de vida. Y está dentro de esta etapa de selección la entrevista como una función clave que aquí se debe cumplir. No siendo la entrevista una etapa como tal, porque está implícita dentro de la etapa de selección, yo la quiero enfatizar. Y por eso me permito hacer aquí unos comentarios importantes. La entrevista debe ser preparada, debe tener una plena ambientación, una entrevista no se improvisa. Y sobre todo unas preguntas muy bien estructuradas que me permitan, más allá de la importancia de la pregunta como tal, evaluar a través de la respuesta y por ello debo estar preparado para hacer una lectura o interpretación de la respuesta que el aspirante me va a dar. Con la entrevista logramos ahondar en la personalidad, en las actitudes, en el carácter del aspirante, en aquellas cosas que no podemos ver en su hoja de vida porque allí se ve lo evidente y que tampoco las podemos ver con las pruebas de conocimiento. Cuando yo estoy tratando de vincular un miembro a la organización, que esto es lo que representa un aspirante, me debe interesar más allá de su perfil técnico y de conocimientos, su calidad humana. ¿Qué clase de persona es? ¿Qué condiciones tiene? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su carga ética y moral? Y son aspectos que difícilmente podemos evidenciar sobre papeles o documentos. Por eso es esta etapa importante, porque a través de ella logramos explorar esos aspectos que tienen que tener una contundencia en la persona que se va a seleccionar. También la entrevista es necesario que la generemos de doble vía. Muchas veces dentro de estos procesos aplican una entrevista que se vuelve un monólogo o un planteamiento de preguntas repetitivas sin generar el espacio para que el aspirante de manera espontánea pregunte, manifieste sus inquietudes, exteriorice sus expectativas y también se ponga a tono con necesidades de información que él quiere solucionar y que es la entrevista, esa etapa importante. Y hay una etapa final dentro de este proceso que se desconoce mucho, que las empresas lo toman muy a la ligera, pero que es de mucha valía, y es la inducción de ese aspirante ya vinculado y desde luego ya contratado para poder hacer que esta persona se sienta totalmente ambientada, que sea reconocida por todos los miembros de la organización como un nuevo miembro de la organización y en consecuencia tenga un relacionamiento social, y además también para que ese aspirante que ya no lo es, que ya en este momento es un empleado, pase a tener apropiación de todos los procesos organizacionales de la empresa. Una inducción se programa, se planifica, se define una agenda y unos acompañantes que son los que van a orientar todo ese proceso, que en últimas pretende dejar a esta persona con toda la apropiación que requiere tener para su eficaz desempeño dentro del escenario organizacional. Con esto quería abordar de manera muy general el proceso. Insisto, cada una de estas etapas es un tema de conocimiento a profundidad y sobre todo de conocimiento de las herramientas administrativas que se deben aplicar para lograr eficazmente este propósito.